Esta es una de las mejores películas que existe y me encantó cuando se estrenó, pero no. Esto es ridículo. Hola, soy Chris Whitcomb, y soy un ex agente del FBI. Fui miembro del equipo de rescate de rehenes. Participé en muchas operaciones importantes en todo el mundo, como el asedio de Ruby Ridge en Idaho y el asedio de Waco en Texas. Y hoy voy a calificar escenas de rescate de rehenes. De vez en cuando tenemos que descender hasta donde están los rehenes haciendo rappel, para así efectuar un rescate. En este caso, están utilizando una técnica que solíamos llamar rappel australiano. Con frecuencia, hacemos aperturas de puertas con la ayuda de un artefacto explosivo o algún elemento de ese tipo. Pero en este caso, los agentes van de cara. El dispositivo de aseguramiento está detrás de ellos y tienen una mano en la espalda para poder mirar hacia abajo. Creo que eso es lo mejor para este tipo de situaciones. Siempre que haya gente reunida en una zona, puede haber rehenes, así que debemos estar listos. Nos podemos enfrentar con un avión o un edificio alto, por ejemplo. Un barco en marcha en el mar es una de las situaciones más difíciles de resolver. Así que practicamos ese tipo de rescate. Primero debemos llegar allí, cosa que hacemos con un helicóptero. Debemos ser sigilosos y eso lo logramos con la visión nocturna. Nos encontraremos encima de donde tienen a los rehenes y tendremos que bajar hacia ese lugar. Tal vez tengamos que usar las escaleras para hacer eso. O quizás vayamos hacia el exterior del barco y entremos desde allí. Cada vez que se lleva a cabo una operación de rescate de rehenes, hay muchas piezas en movimiento. Debemos asegurarnos de que todas vayan al mismo tiempo para poder entrar con velocidad, sorpresa y violencia de acción. Los disparos del francotirador, luego la apertura de la puerta y la entrada del asaltante. Es bastante realista. La situación ideal sería poder entrar a un lugar sin tener que enviar a nadie allí adentro. En este caso, los francotiradores ejecutaron lo que llamamos una opción al aire libre, donde disparas balas al espacio y no a los seres humanos. Eso se puede ver bien en la escena. Disparar es importante en este trabajo, pero es solo una parte del mismo. La coordinación es muy importante también, por lo que la practicábamos todos los días para estar listos. Si eres francotirador, disparas a varias distancias, pero practicas ese tiro coordinado antes. Es como cuando un baterista de una banda se acostumbra al ritmo. En un entorno de entrenamiento escuchas, preparado, 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 apunta, dispara. Debes disparar con esa cadencia. Así que es muy importante que los disparos de los francotiradores vayan juntos. Es una película de superhéroes y es entretenimiento, pero creo que ha acertado en muchas cosas. Así que le daré un 7. Es complicado explicar lo difícil que es este trabajo. Tienes que disparar desde una plataforma inestable, que es el barco, a otra plataforma inestable, que es el otro barco, de noche. Y debes atravesar una abertura muy pequeña, la ventana que está en el bote salvavidas. Las cosas suceden muy rápido y no hay margen de error. Es un tiro increíblemente difícil y lograron representar eso bastante bien. Suele haber ventanas muy pequeñas y las consecuencias siempre son de vida o muerte. Cuando estaba en el equipo de rescate de rehenes, los francotiradores operábamos en parejas, pero no porque uno fuera el observador y otro el tirador. Lo hacíamos para que uno pueda estar listo para disparar y el otro pueda descansar. Y te diré por qué necesitamos descansar. A veces, la capacidad de tiro se desgasta de forma muy rápida, y hay que estar fresco a la hora de hacer un disparo. A veces hay que disparar. Y eso suele ser porque la situación ha empeorado de una forma tan rápida y grave que no queda otra opción más que hacer eso. Esta escena se basa en un hecho real. Aunque hay un poco de ficción en la película, se basó en un evento que sucedió. Le daré un 9. Esta es una de las mejores películas que existe y me encantó cuando se estrenó, pero no. Esto es ridículo. El rescate de rehenes es una operación de alto riesgo que está minuciosamente coordinada. Hemos considerado la posibilidad de disparar desde un helicóptero. Hasta tengo una foto mía haciendo eso. El problema de esta escena es que nunca dispararíamos un arma automática desde un helicóptero. Si hay civiles alrededor, obviamente. Si hay disparos, no habría fuego de supresión, sino un disparo hecho por un francotirador. Creo que lo primero que la gente tiene que entender es que el rescate de rehenes es una operación muy sofisticada. Hay negociadores de rehenes. Y hay métodos de recopilación de información. El último recurso es llamar al equipo de rescate de rehenes. Casi nunca verás que se tomen medidas tan rápidas como se muestra en las escenas de esta película.
Todos los organismos están muy coordinados y trabajan con precisión, y no vemos ninguna de estas cosas en esta escena. Sin dudas, la película es muy entretenida, pero eso no sucede en un rescate de rehenes, así que le daré un 1. Cuando esto sucedió, yo estaba estudiando. Iba a la universidad en Londres y vivía justo a la vuelta de la esquina. Estuve allí, por lo que presencié el ataque. Lo bueno de esta película es que muestra la historia de esta forma de arte, que llamamos Casa de la Muerte o Casa de Tiro, aunque en realidad tiene varios nombres. Es importante practicar el entrar a un lugar, disparar munición real y hacer aperturas de puertas, en condiciones de poca luz mientras sucede todo tipo de cosas terribles, como explosiones, humo, gente gritando y todo tipo de cosas. Se crea un espacio interior que todos los agentes deben recorrer una y otra vez para practicar esos escenarios, y así tener muchas más probabilidades de éxito. El equipo debe sentir que está en un entorno familiar, y eso es lo que ves aquí. No importa cuánto practiques ni qué tan bueno seas, las cosas siempre salen mal en una operación. Las cuerdas se rompen cuando los agentes se cuelgan y los explosivos estallan o no lo hacen y hay que hacer aperturas alternas. Creo que la película representó bastante bien las cosas que salieron mal y cómo las solucionaron. Y lo fluido que puede ser un rescate de rehenes, porque una vez que comenzaste a actuar, no puedes parar y volver a empezar. Ya no hay vuelta atrás. A veces habrá un solo punto de apertura inicial, y a veces también habrá puntos de apertura alternativos. Habrá planes alternativos, algunos recibirán disparos y habrá emergencias médicas. Muchas cosas pueden salir mal, así que tienes que improvisar, adaptarte a la situación y superar los obstáculos. Cualquiera puede aprender a disparar y cualquiera se puede poner en forma. Pero no todos saben cuándo y cómo apretar el gatillo. No todos saben cuándo y cómo elaborar un plan de contingencia. Esas cosas son muy importantes, y eso realmente ocurrió en Prince's Gate. Elsa entró al lugar y algunos de los secuestradores trataron de escabullirse con los rehenes en ese momento. Hay muchos rehenes, quédate abajo. Cuando entras con un elemento táctico para una operación de rescate de rehenes, todo el mundo se tira al suelo. No sabes quién es el malo. Hay humo en el lugar y la situación es violenta y caótica. Todo es un caos, excepto para las personas que realizan la operación de rescate de rehenes. Aquí fue cuando el gobierno británico se dio cuenta de lo difícil que puede ser rescatar personas. Lo más importante que hay que sacar de estas películas son los operadores que hacen este trabajo. Son realmente extraordinarios. Son personas que están más que dispuestas a entrar corriendo a un lugar y morir allí si ese es el caso. Pero no planean hacerlo. Me encanta esta película, así que le doy un 10. Batman ayudaría en cualquier situación, ojalá fuera real. Algunos elementos están bien hechos. El rappel fue bastante preciso y las armas se ven bien. Pero la táctica es mala. El alma de cualquier operación como esta es la inteligencia, debes tener información precisa. Por lo tanto, si el elemento de comando sabe que los rehenes tienen armas y por eso no pueden saber quién es quién, sería muy difícil enviar a alguien allí. Este es un buen ejemplo de cuando no debes entrar a un lugar. Cuando entras en un edificio como este, debes comprobar primero que todos estén seguros. Porque no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Si alguien te dispara, obviamente le vas a disparar. Si tienes un arma y puedes hacer que se tire al suelo, eso sería lo mejor. Algunas cosas están bien hechas y son verosímiles. Pero es una película de superhéroes, así que le daré un 7. Las cosas salen mal. Por ejemplo, una vez estuve en una operación donde teníamos una inserción muy sensible y no podíamos ser atrapados bajo ninguna circunstancia. Uno de mis compañeros del equipo de francotiradores se arrastró sobre un avispero que estaba en la tierra, y las avispas lo picaron, cosa que puso su vida en riesgo. Aún así, no hizo ningún ruido ni se inmutó, y tuvo que irse para recibir tratamiento médico. Así que cuando las cosas salen mal, debes aguantártelas. No hay entrenamiento para eso, pero recuerda que estos hombres son muy disciplinados, por lo que una rata no los va a molestar. Los objetivos tubulares son difíciles de aprender. Estoy hablando de un coche, un autobús, un avión, un tren o un vagón de metro. Aunque el tipo no hubiera reaccionado a la mordida de la rata y hubiera dado un tiro estable. Una bala que atraviesa un vidrio como ese puede hacer 1.000.000 de cosas diferentes. Así que debes practicar no solo el disparo, sino también lo que va a hacer la bala en diferentes circunstancias. Nadie quiere errar el disparo y poner a alguna otra persona en peligro, por supuesto.
Algo que es muy importante recordar es que siempre habrá un plan de contingencia, por lo que nunca habrá solo un disparo de un francotirador, sino que también le seguirá un componente de asalto. Y si ese componente hubiera estado preparado, se habría dirigido al tren inmediatamente y habría resuelto la situación de otra manera. Así que la planificación y la ejecución de esta incursión no hubiera salido como en la película porque se habrían tomado otras medidas con rapidez. Luego del disparo errado, habría habido un asalto de emergencia de ser necesario. Creo que la escena no está tan mal. Pero una rata en la pierna de un francotirador no tendría ese impacto. No. Debo decir que no puedo ser imparcial con esta película porque el director Peter Berg es amigo mío desde hace 35 años más o menos. Gracias a él, tuve una aparición breve en la película. Fui el comandante de ese equipo de rescate de rehenes. El personaje está poniendo un dispositivo en la puerta, que es una carga compuesta básicamente por un trozo de goma y algún explosivo plástico. Está el equipo de rescate de rehenes y hay componentes más pequeños. En ese momento, los equipos estaban compuestos por 7 hombres. Y eso es lo que vemos aquí. Cualquiera puede abrir una puerta con un explosivo y la abrimos de esta forma para que no rebote. Así que hay una razón detrás de la apertura de puertas con explosivos, y eso es lo que vemos aquí. El equipo de rescate de rehenes fue allí y trató de ayudar a todos en la operación de Boston. Cuando llegaron al lugar había tantos policías y gente involucrada, que no pudieron rentar ningún coche. Así que tuvieron que alquilar furgonetas. La operación que muestra la película llevada a cabo por el equipo de rescate en el atentado de la maratón de Boston es real. Los agentes llegaron en furgonetas. De vez en cuando, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Mostraré las armas que se usan en estas situaciones. Las armas son como herramientas. Un carpintero no puede construir una casa con un destornillador. Hay muchos tipos de armas y la que ves aquí es un típico rifle de asalto. Tuve 17 armas diferentes para distintas situaciones. Desde un calibre 50 y un arma larga para efectuar disparos como francotirador hasta un arma como esta, que se puede usar para hacer una apertura de puertas. No será el arma principal, pero la puedes llegar a necesitar. El arma principal puede ser algo pequeño y compacto como esto. Si esa arma se estropea por cualquier motivo, puedes usar un arma de repuesto, que sería algún tipo de pistola. Esta es una 9 mm que a menudo usábamos. En un caso así, puedes llevar 3 o 4 armas diferentes. Las armas que llevas marcarán la diferencia, en especial en espacios cerrados como este. Sé que no soy imparcial, pero Peter Berg hizo un gran trabajo. Aunque es una operación simple, se llevaría a cabo de esa manera en la vida real, y de hecho eso fue lo que pasó. Así que le daré un 10. Got it. She'll miss. What's the probability of that? Based on the temperature and humidity, no wind, half moon, good light. 97.6%. Un disparo es una cuestión de física. Una munición que va por el aire, es arrastrada por la gravedad y se ve afectada en su trayectoria. Un tiro corto tiene menos variables, mientras que un tiro largo tiene más variables. En este caso, estamos hablando de una pistola que apunta a alguien que está a unos 6 metros. La humedad y la luz no van a tener un gran impacto en el disparo en este caso. Un tiro más largo sí lo tendría. Move or I'll do it. Take it. Mom, baby. Un francotirador del equipo de rescate una vez le disparó a un tipo que tenía a un niño pegado a su espalda, y a una mujer enfrente con un arma de fuego apuntándole en la cabeza. Creo que la cabeza del niño casi estaba tocando la suya, por lo que, para poder dispararle al hombre, el francotirador tuvo que moverse de izquierda a derecha. No es una tarea fácil tratar de explicarle a la gente lo difícil que puede llegar a ser dispararle a otro ser humano bajo ciertas circunstancias, como la que acabo de contar. Solo voy a decir que esto podría ser posible. El diálogo está bien hecho. Son cosas que yo hubiera pensado, así que le daré un 8. Ese edificio no estaba en Ruby Ridge, así que no sé qué es. We'll have the gold team backing up the blue team position. Esta escena me exaspera. Yo era uno de esos tipos, y solo éramos 7. Estábamos de pie en trajes ghillie bajo la lluvia. Hacía unos 32 grados. Las reglas de enfrentamiento eran diferentes, declaré ante el Senado. Hubo muchas investigaciones a lo largo de los años, y estábamos allí en circunstancias totalmente diferentes, así que no hay nada realista en lo que acabas de ver. If they're out there, I guess they don't want to talk. Éramos 7 en esa colina.
Yo estaba detrás de un rifle de francotirador y tenía todo en la mira. Vi todo lo que sucedió desde el principio hasta el final. Y puedo decirte que esa es la representación más ridícula y falsa que vi sobre lo que pasó en ese lugar y en ese momento. Un francotirador nunca estaría de pie detrás de un árbol, eso es absurdo. Lo único cierto de todo ese clip es que el disparo de Longhoriuchi atravesó el cristal de la puerta y la cortina, como se ve allí, y que la puerta lucía como esa puerta. La cortina también lucía así. Las circunstancias que podemos ver en la escena no son para nada precisas. No se acercaron a nosotros ni tuvieron una conversación allí. Nada de eso ocurrió. Esta escena es pura ficción. Para resumir, básicamente lo que sucedió fue que estábamos en una zona de espera en un valle debajo de la cresta. Subimos por tierra bajo unas condiciones meteorológicas terribles. Y establecimos un perímetro, de hecho un perímetro parcial, alrededor de la cabaña. Me coloqué detrás de mi rifle de francotirador y traté de entender qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Teníamos que enviar la información al elemento de comando porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo allí arriba. Todo pasó muy rápido. Le daré un 0. Me da rabia pensar que muchas personas ven esta escena y creen que eso fue lo que sucedió en realidad. Es absurdo. The siege is over now. The gas you will be smelling is a non-lethal tear gas. Creo que fui una de las primeras personas que llegaron a Waco ese día. A decir verdad, lo único que me gusta de esta película es la precisión con la que recrearon ese edificio. Es realmente increíble. No voy a hablar sobre lo que hicieron bien y lo que hicieron mal en el asedio. Lo único que voy a decir hoy es que la resolución a la que se llegó en ese momento fue muy violenta. Y que no terminó beneficiando a ninguna de las partes involucradas. En este caso en particular, nos enviaron allí para tratar de sacar a los niños. Consideramos a los niños y a los de la rama davidiana que no querían estar en ese lugar como rehenes. Y teníamos que sacarlos con vida. Pensamos que lo mejor hubiera sido que nos dejen entrar al edificio esa noche. Y hacer lo que nosotros como equipo de rescate de rehenes hacemos muy bien. Quizás podríamos haber salvado a todos porque habían estado en un tiroteo y estaban heridos y desprevenidos. Lamentablemente, eso no fue lo que sucedió. Lo que ocurrió fue que pusimos una valla alrededor del lugar. Y esperamos hasta el último día, que fue cuando el fiscal general decidió enviarnos allí. En ese momento, las probabilidades no estaban a nuestro favor. No creo que nadie haya pensado que teníamos muchas posibilidades de triunfar. Obviamente, no salió bien. Una vez que Washington D.C. tomó la decisión de entrar, el plan era introducir un irritante químico, que llamaré gas lacrimógeno porque no encuentro un término mejor para describirlo, en el edificio. Así que para ello usamos unos tanques que tenían boquillas en la parte delantera. Para que el gas entre en el edificio hay que inyectarlo de alguna manera. Así que fueron hasta allí con los tanques e inyectaron gas en el edificio. Después de que los vehículos blindados llegaron al edificio e insertaron el gas, rompimos algunas paredes para que la gente pudiera salir. Y a partir de ahí todo empezó a salir mal. Creo que esta película tergiversó completamente lo que sucedió ese día en Waco, Texas. Tal vez representó lo que hicieron los negociadores, pero no tiene nada que ver con la realidad que viví. Cuando estuve en aquel lugar, fue una situación horrible. Lo que el equipo de rescate de rehenes realmente quiere es salvarles la vida a las personas, y esta película no mostró eso de ninguna manera. Es algo personal para mí, pero le daré un 0. Me enferma. El rescate de rehenes no solo se trata de tipos con ametralladoras y trajes negros, sino también de todo un proceso y un resultado final. Se hacen aperturas de puertas y se envían a los agentes después de que nada más haya funcionado. Se evita si es posible, pero si tienes que entrar, tienes que estar preparado y tienes que entender las consecuencias.